Señor, danos una palabra de tu corazón, Señor. Enséñanos hoy y estos días juntos, Señor, que podamos conocerte, ser instruidos en tu camino, Señor, en el camino de ser un discípulo, Dios. Por favor, haz de esta congregación hombres y mujeres útiles para tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que por un espíritu de revelación nos enseñes y que nuestros corazones estén preparados, Señor, para tu palabra, Dios. Háblanos, Jesús, te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas noches a todos. Es de veras una gran bendición estar aquí con ustedes. Bajémosle un poquito. Bueno, lo que vamos a estudiar es basado en el Evangelio de Lucas. Obviamente, como todos saben, hay 4 evangelios, pero el Evangelio de Lucas tiene un mensaje especial y es el que yo quiero dejarles con la ayuda del Señor. ¿Saben algo que me alienta a mí que estuve viendo? Bajémosle un poquitito más, que estoy un poco malo. Lucas es interesante porque para mí, que aunque el Evangelio no habla de Lucas en sí, creo que Lucas es un ejemplo. Lucas es un hombre que se desempeñó en una ocupación secular, pero que fue tan sobrecogido por el mensaje que dedicó su vida a servirle al Señor. Lucas era médico de profesión, ¿saben? El que escribió el Evangelio de Lucas, y un discípulo fiel. Entonces, él en sí era el mensaje. En él se formó lo que aquí vamos a estudiar. Porque aunque tenía una profesión secular, él fue sobrecogido de tal forma que su profesión secular pasó como a segundo plano, y él se convirtió en uno de los ministros más fieles, porque no fue fácil servir al Señor en los tiempos de Pablo. No fue fácil todo lo que él hizo. Así es de que vamos a estar estudiando este evangelio. Él era un gentil, es el único gentil que escribió un evangelio. De ahí todos fueron judíos, pero él escribió también el libro de los Hechos, y antiguamente el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos se publicaban juntos, porque el Evangelio de Lucas es la preparación del ministro y el libro de los Hechos es las obras del ministro o las obras del Espíritu Santo a través del ministro. Entonces, por eso queremos, hermanos, miren, aprender pasos claros en la palabra de Dios que nos van a llevar a servirle al Señor más eficazmente. Y aunque tengamos la mayoría de nosotros una profesión secular, lo que el Señor quiere es que seamos tan sobrecogidos por el mensaje del Señor que nuestras vidas seculares puedan pasar a un segundo plano. Amén. Y estar dispuestos a servirle al Señor. Yo creo que uno de los textos para mí como básicos de este evangelio lo encontramos en Lucas 10:2, y yo voy a correr, ¿de acuerdo? Porque este es un curso pues de más de 12 horas, entonces voy a tratar de no ir a algunas cosas, sino solo mencionárselas, pero quisiera que las retuvieran y que las anotaran, y luego ustedes pueden ir y mirar si aquellas cosas son ciertas.
Pero en Lucas 10 y el versículo 2 hay algo interesantísimo. Él hace una declaración donde dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya, amén. Amén. Y somos candidatos, hermanos. Pero para esto hay un proceso. Hay un proceso que lo vamos a estar viendo en este evangelio. El evangelio de Lucas, y no solo el evangelio de Lucas, sino que yo he comprobado que otros libros son escritos de la misma forma, utilizan algo que yo llamo la revelación sucesiva. Es decir, es interesantísimo porque Lucas nos muestra en primer lugar una verdad, pero las siguientes narraciones no son aisladas, sino que lo que hacen es ampliar esa verdad o mostrarnos otras facetas de esta verdad. Amén. Así es de que vamos a estar estudiándolo así, hermanos, tratando de poder ver cómo la verdad en cuanto a lo que es el discipulado se va ampliando, abriendo en determinados temas, hasta donde pues el Señor nos pueda llevar y hasta donde el Señor me ha dado entendimiento. Ustedes pueden seguir escudriñando esto incluso. Pero Lucas es sin igual, hermanos. Para mí es una de las obras sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces sabemos que Lucas fue compañero de Pablo. Eso ustedes pueden leerlo en Filemón 24. Lucas era un gran colaborador de Pablo. También, según Colosenses 4:14, era el médico, no solo creo que de Pablo, sino de todo el discipulado que había ahí. Qué bueno tener un médico en la iglesia, ¿verdad? Siempre. Amén. Entonces vuelvo a repetirles, Lucas nos habla de la preparación y el libro de los Hechos nos habla acerca del obrar de los discípulos. Amén. Hay algo interesante en este evangelio. Lucas 3 y versículo 15. Lo quiero leer. Cuando el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todas en su corazón si acaso Juan el Bautista sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Todos sabemos eso. Ahora, veamos el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió lo que podríamos llamar el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Exactamente, en Hechos 2. ¿Y quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? El Señor Jesús. Y saben que, bueno, aunque Él ahí estaba, pero como lo conocimos, ni siquiera estaba ahí el Señor cuando esto ocurrió. Amén. Entonces eso ocurrió, sino hasta el libro de los Hechos, que ellos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y la Escritura lo dice claramente en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, vuelve a decir lo mismo, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 él sigue ampliándoles esta verdad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Lucas hace la primera parte, la preparación, y los Hechos, el libro de los Hechos, hace la segunda parte, que es cuando ellos son usados y son llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que para llegar a esta dimensión donde sí Dios quiere llevar a su iglesia y usar su iglesia, antes tenemos que ser preparados. Y el libro de Lucas nos habla de esta preparación. Hermanos, miren, acostúmbrense a oír la verdad como algo absoluto. Amén. Como algo absoluto, como algo, no sugerencias, porque así no vamos a llegar a nada, sino como pasos que necesito dar si queremos ser usados por el Señor. Amén. Entonces quiero que vayamos estudiando este evangelio pues con seriedad, tratando de encontrar las verdades que el Señor quiere darnos para formarnos como ministros. El versículo 2 de Lucas 1 dice: tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron
con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Entonces esto es lo que el Señor quiere, formar ministros de la palabra. Amén. ¿No les emociona eso, hermanos? Ser ministros de la palabra. ¿Entienden ese concepto? La palabra poderosa. Amén. Dios por medio de la palabra creó el universo. Entonces Él quiere que seamos ministros, portadores de la palabra. Pero hay cosas que necesitamos aprender. Amén. Y desarrollar y crecer. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a llegar hasta Lucas 4. Ojalá. Pero abordemos este evangelio. ¿Cuántos han leído el evangelio de Lucas? A ver, alguna vez. La mayoría lo han leído, ¿sí? Bueno, sí, muy bien. ¿Cuál es la primera historia que narra el evangelio de Lucas? ¿Quién puede decírmela? La historia de Zacarías y la historia de Elizabeth. ¿Sí o no? Zacarías sabemos que tenía varias características importantes. Una es que era un sacerdote. ¿Sí o no? Dos es que era un hombre justo. Y tres es que era un hombre irreprensible. Tenía cosas lindas, ¿no? Zacarías, ¿sí o no? Número 4, hermanos, y no es una característica, pero imagínense, Zacarías tuvo la visitación del arcángel Gabriel, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Saben eso? Zacarías tuvo la visitación del arcángel Gabriel. Lo mismo que María. María tuvo la visitación del arcángel Gabriel. Ahora, ¿qué otra cosa me pueden decir de Zacarías? Otra curiosidad, digámoslo así, por darle nada más un no. ¿Ah? Bueno, ¿qué más? No, pero era estéril. Pero ¿qué más podemos recordar en la vida de él que fue muy tremendo? No, es que ustedes están viendo solo lo positivo. Que quedó mudo y sordo. ¿No me creen que quedó sordo? ¿Ah? Zacarías fue sordo mudo. No, hermano, él solo dice que quedó mudo. No. 9 meses comprobaron que él era también sordo. De sus amigos relacionarse con él, al punto que al final, cuando llega el momento de nacer Juan el Bautista, su hijo, dice que los que estaban con él empezaron a preguntarle a él, ¿por qué? Por señas. Por señas le empezaron a preguntar cómo se iba a llamar su hijo. Y él pidió una tablilla y escribió el nombre. Bueno, la Biblia dice que él era mudo, pero hay evidencia de 9 meses de personas que estuvieron cerca de él, porque si ustedes, cuando leamos esto, vamos a ver que eran sus familiares. ¿Ustedes sabrían si su marido es sordo o no? O la persona con la que vive, él era mudo, obviamente, pero también era sordo, y todo eso tiene su explicación. La primera parte de este estudio, hermanos, vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Amén. Amén. La persona del Espíritu Santo, desde el capítulo 1 al capítulo 4, aparece muchas veces. Muchas veces. Y la primera mención, hermanos, es la de un hombre justo, sacerdote, ¿sí o no? Irreprensible, pero que el arcángel Gabriel lo reprende, y lo reprende a tal punto que lo deja mudo y sordo. ¿Por qué? Un hombre tan precioso, ¿sí o no? ¿Saben? La primera lección que yo, a mi criterio, está contemplada en estas páginas, hablando del Espíritu Santo, y ya lo veremos, es que si una persona no está dispuesta a abrir su boca, por eso quedó mudo, a abrir su boca para ser un ministro de la palabra, no va a poder hacerlo. Todos aquí tenemos que estar dispuestos a prestarle al Señor nuestros labios para que Él los use. Amén. Muchos viven mudos, no hablan del Señor, no tienen nada que decir, pero es por esto. Ahora,
¿qué es lo que necesitamos principalmente? Porque no se trata de solo abrir la boca, sino que se trata de abrir la boca por el Espíritu Santo, de darle nuestra boca al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable por nosotros. Si queremos ser considerados para ser usados por el Señor, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros labios. Si no estamos dispuestos a abrir nuestros labios, el Señor no abrirá nuestro oído también. No nos hablará. Tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros labios. Amén. Ahora, sabemos por la historia bíblica, hermanos, que Zacarías un día habló, ¿sí o no? O sea, tenemos esperanza. Aleluya, amén. Tenemos esperanza, tenemos esperanza. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, lo tocaremos. ¿Cómo es que Zacarías habló? El segundo personaje que encontramos en la escritura, en el Evangelio de Lucas, es una mujer llamada María. Amén. También recibe una visitación angelical del arcángel Gabriel, ¿sí o no? Ella también recibió una visitación del arcángel Gabriel, pero en ella vemos algo importantísimo, y estoy corriendo, ¿de acuerdo? Por eso es que voy avanzando. Podría haber más detalles, pero quiero avanzar. Lo importante que vemos en ella y la diferencia con Zacarías, hermanos, es que María tenía disposición. Amén. María tenía disposición. Cuando el arcángel Gabriel le habla y le dice lo que quiere hacer con ella, si ella, hermanos, en el mismo momento ella dice al final: hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Interesante eso, hermanos amados, porque y yo entiendo que esta enseñanza no es para todos, pero podría ser para todos. Podría ser, hermanos amados, ¿sí o no? Podría ser para todos nosotros, y todos nosotros vamos a querer ser usados en el día que viene, pero necesitamos prepararnos, necesitamos estar dispuestos, disposición, y abrir nuestros labios. De aquí para allá, hermanos, quiero ver qué es lo que Dios, o la forma en la que Dios quiere que abramos los labios. Amén. Vamos a empezar a ver, como les dije, la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que inmediatamente que el arcángel le habla a María, una de las cosas que le dice es que su pariente Elizabeth también está encinta. Algo que no había en este tiempo era WhatsApp, ¿saben eso? No había WhatsApp, no había correos, la información corría muy lenta. La globalización no había invadido la tierra. Entonces María, en el mismo momento, se da prisa y sube a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Y aquí viene lo hermoso. Bueno, todo es hermoso, pero esto es muy hermoso. Y entra a casa de Zacarías. Le abre Elizabeth. Es lo que da a entender. Eso es lo que el versículo 40. Y saluda a Elizabeth. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Elizabeth? ¿Cómo es un saludo? ¿Cómo hubieran saludado ustedes? ¿Cómo saludan los bogotanos? Porque los paisas, dije, ¿qué más fue eso, hombre? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo has estado? ¿Sí o no? Y ella la saluda, hermanos, y en el mismo momento que la saluda, empiezan a ocurrir cosas. Verso 41. A esta parte la llamaremos lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Amados, tenemos que buscar la llenura del Espíritu. Amén. Si queremos ser usados por el Señor, desde ya tenemos que buscar la llenura del Espíritu. Entonces, verso 41, aconteció que cuando oyó Elizabeth
la salutación de María, el saludo, solo el saludo. Entonces la criatura, ¿qué hizo? Saltó en el vientre. Y Elizabeth, ¿qué sucedió? Fue llena del Espíritu Santo. Y ella comenzó a profetizar. La Biblia dice: y exclamó a gran voz y dijo. Miren, ahora Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le está hablando a María, quien ella no sabía que María estaba encinta. Deben saber eso. Y si María lo supo, fue por una revelación de Gabriel. Amén. Pero María, Elizabeth, no sabía que María estaba encinta. Sin embargo, ella exclama a gran voz y le dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hermanos, creo que yo resumo un poco esto y digo, algo que Dios quiere hacer con sus discípulos es mostrarles el mundo sobrenatural. Amén, amén. Zacarías era un hombre precioso, pero Zacarías, hermanos, no tenía fe para el mundo sobrenatural. Todos aquí tenemos que experimentar lo sobrenatural de Dios. Aleluya, amén, amén. Están estas dos mujeres y esta mujer, Elizabeth, empieza a profetizar por el Espíritu Santo y le empieza a decir: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo? ¿Cómo supo que estaba en embarazo? ¿Por qué se me concede esto a mí? Miren qué tremendo. Que la madre de mi Señor venga a mí. No solo sabía que estaba encinta, sino que ella sabía también que el ser que moraba en María era su Señor. Hermanos, tenemos que aprender a movernos por el Espíritu. Tenemos que aprender a buscar la llenura del Espíritu. Aleluya, amén. Tenemos que aprender a oír, hermanos, a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué se me concede que venga la madre de mi Señor a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en el vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y entonces ocurre la segunda parte, y ocurre una de las profecías, hermanos, más conocidas en la Escritura. Tal vez no lo sepan ustedes, pero hay inspiración musical para esta gran profecía que empieza a ser María. Y María empieza, hermanos, a profetizar y dice: mi espíritu se regocija en novedad de Dios, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Hermanos, empieza ella a profetizar también. Hermanos amados, un discípulo tiene que aprender la llenura del Espíritu. Un discípulo tiene que estar dispuesto a abrir su boca y a permitir, número uno, que la profecía fluya por sus labios. La mayoría de hombres pueden ser muy preciosos como Zacarías, hombres justos que viven por fe, hombres muy lindos, irreprensibles, hermanos sacerdotes, pero que no están dispuestos a permitir que Dios hable por sus labios. Ellos en toda la vida están callados, mudos. Entonces, si tú eres de ese grupo, este seminario no es para ti, pero puedes quedarte, porque la mayoría están llenos de temor. El enemigo ha logrado eso, hermanos. Ha logrado atemorizarnos, porque esa es una de las armas más poderosas que tiene contra nosotros, el temor. Vamos a ver más adelante. Y dice,
Vamos a ir hasta el versículo 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes, o sea, ¿qué son vecinos? Los que viven lejos. Cerca. No, yo no soy vecino si vivo aquí de los de Suba. ¿Cómo es Suba? Suba. No soy vecino. No es contiguo, no me conoce. Pero aquí está hablando de personas, y esto lo dice a propósito, que sus vecinos lo oyeron y sus parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, y se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre. O sea, esa tradición es de antaño, que el hijo lleve el nombre de su padre. Y este se llamará Zacarías, decían. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llama Juan. Le dijeron: pero ¿por qué? Si en tu parentela no hay nadie con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre. ¿Por qué por señas? Era sordo. Porque era sordo, hermanos, también. Y esto no es solamente algo superficial. Como les digo, yo lo creo esta noche. Quien no está dispuesto a abrir su boca, nunca oirá la voz de Dios también. No oirá la voz de Dios. No oirá la voz de Dios. Y le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y él pidió, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Verso 64. En el momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Quiero que lean el versículo 67. Puedes proyectarlo. Versículo 67. Y Zacarías su padre, ¿qué? Dios no solo quiere que estemos abriendo la boca, hablando hasta cosas que ni entendemos. Él quiere que estemos dispuestos a abrir nuestros labios por el Espíritu. Aleluya. Amén. Amén. ¿Y qué hizo? La profecía en la boca de hombres es una señal que son discípulos. Ahora, como les digo, tal vez no es para todos el seminario, pero es posible que sí. Y la razón por la que no lo hacemos es siempre porque aunque somos buenos hermanos como Zacarías, ministramos al Señor, tenemos una buena familia irreprensible, pero hermanos, no estamos dispuestos a prestarle nuestros labios al Señor. Él quiere que le prestemos los labios. Amén. Ustedes están haciendo algo muy bueno. Hermano Juan lo sabe. Yo les digo, salir a evangelizar no da mucho fruto. No da mucho fruto, pero sí hay un fruto en las ovejas. Porque los que salen pierden una cosa: el temor. El temor. Y están dispuestos a abrir su boca y testificar de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, la primera señal que Dios quiere ver, y así escogerá discípulos, es si somos llenos del Espíritu Santo. Y un hombre lleno del Espíritu Santo, con seguridad, abrirá su boca y profetizará. No es necesario que en un culto profeticemos, pero sí que hablemos por inspiración muchas veces. Que podamos llevar aliento a otro, que podamos hablarle una palabra al cansado, que podamos dar una palabra de aliento para el oprimido, etcétera, etcétera. Hermanos, pero ser movidos o ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora yo les pregunto, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Efesios da la clave y nos dice que seremos llenos del Espíritu Santo hablando entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor y dándole gracias a Dios por todo. Aleluya. Amén, hermanos amados. Entonces Zacarías habló, él creyó. ¿Y qué profecía? Miren, lean esa profecía, es increíble.
esa profecía que da Zacarías. O sea, ¿qué hace un padre cuando nace su hijo? Como estamos quizás viendo en nuestro hermano Aristizábal, ¿sí o no? Él ve su hijo y le va a contar a sus compañeros: mi hijo, y es muy hermoso, aunque esté todo arrugadito, es muy hermoso. Pero no venía de la carne esta profecía, porque él empieza a profetizar y empieza a hablar de Cristo. Amén. Empieza a hablar del hijo de María. Y luego del versículo 76 para allá empieza a decir: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de él a la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable. O sea, él empieza a profetizar, en segundo lugar, de Juan, su hijo. Entonces, hermanos amados, tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu, porque la llenura del Espíritu es como un vaso, hermano. Miren, esto es como un vaso. Si tú llenas un vaso del Espíritu, si es comparado con vino o agua, lo que sea, tarde que temprano, si lo sigues llenando, ¿qué va a hacer? Va a rebosar, va a rebosar. Y dice que de tu interior correrán ríos de agua viva, y saldrán palabras y saldrá vida. Hermanos, si no estamos buscando la llenura del Espíritu, el Señor no va a usarnos. Como Zacarías. Diferente Elizabeth, diferente María, y un diferente hombre era Zacarías a estas alturas. Y el verso 80 dice: y el niño crecía, crecimiento. Escuchen esta palabra, hermanos, no debe ser ajena a nosotros, y debemos saber. Yo puedo ver crecimiento, sí o no. Yo pues, ¿cuántos años tienen ya aquí? Poquitos, no muchos, 2 años, y veo a Joel y muy grande, y digo yo: ha crecido, sí o no. Crecimiento es una palabra importante. Amén. Él dice que crecía, y a medida que uno crece, ¿cómo se hace? Más fuerte. El crecimiento es fuerza. ¿Y en qué crecía? En espíritu. Amén. Él crecía en espíritu. Entonces, ¿cómo crecer en espíritu? Siendo llenos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, el río va a llenar nuestras vidas y va a desbordarse en nosotros, y va a empezar a salir palabras profundas, palabras del Espíritu, van a empezar a fluir por nosotros en la medida que permitamos, anhelemos y busquemos la llenura del Espíritu. Hay quienes están conformes como Zacarías, buenos hermanos, incluso ministran al Señor, son sacerdotes de sus casas, pero estériles. Amados, tenemos que aprender a conocer el mundo sobrenatural del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. 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 Es bonito el Evangelio. Para muchos es bonito. Hay buenos amigos. Es una buena cultura. Los cultos son lindos. La gente es linda. Hay buen compañerismo. Pero eso no es lo que el Señor quiere que nos tenga aquí. No es lo principal que quiere que nos tenga aquí. Hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu. Tal vez seas una persona que ha estado hasta como Zacarías, era un anciano. Él fue un sacerdote desde joven, ministra al Señor, pero no está dispuesto a abrir su boca. La segunda parte que veremos esta noche la llamaremos movidos por el Espíritu. Y en esto vamos a ver por lo menos 3 variantes de ser movidos por el Espíritu. La primera es la más básica.
¿Cuántos sabemos que Moisés era un hombre de fe cuando salió de Egipto? ¿Sí o no? Eso dice la Escritura, que Moisés por la fe dejó Egipto, dice. Dejó Egipto, quiere decir que era un hombre de fe. ¿Cuántos contradicen esa verdad? Bueno, yo soy un contradictor en un sentido, solo por enseñanza. Porque Moisés dejó Egipto porque mató a un egipcio. Mató a un egipcio, Faraón lo empezó a perseguir y él tuvo que huir. ¿Sí o no? Es lo que dice, pero el Señor llama a eso fe. Porque gran parte de la fe, hermanos, es aprender a ser movidos por el Espíritu, tal y como vamos a aprender esta noche. El primer caso que aquí se nos presenta es el hombre llamado José, marido de María. Y José subió de Galilea, en el verso 4, de la ciudad de Nazaret a Judea. ¿Por qué? Porque Augusto César, quien gobernaba, decidió hacer un censo o empadronamiento. Y cada uno tenía que ir a su ciudad y ahí empadronarse. Entonces José agarró a María, quien estaba encinta, y la llevó a Judea, a Judá. La llevó a Belén. Hay que aprender a ser guiados por las circunstancias. ¿Me están escuchando? Movidos por el Espíritu, hermanos. La primera etapa, lo más básico, es aprender a ser movidos por las circunstancias. ¿Me están escuchando, hermanos amados? Eso es muy importante. Amén. Tal vez no estemos 100% conscientes que sea Dios, pero hermanos amados, hay algo importante: lo amamos. Amén. Y como lo amamos, hermanos, hay muchas puertas que se nos abrirán en las que debemos entrar. Aleluya. Y esta es la forma más básica de ser guiados por el Espíritu. Él va a guiarnos por su Espíritu muchas veces a través de circunstancias, como este empadronamiento o censo. Él se movió por eso, hermanos, y él movió a su familia, y él estuvo allí. Él llegó y cumplió la profecía que su hijo iba a nacer en Belén, la ciudad de David. Amén. Entonces, al hablar de ser movidos por el Espíritu, lo más básico, hermanos, en nosotros, y aquí vamos a ir de lo más básico a lo más sublime, es aprender a ser movidos sencillamente por las circunstancias, puertas de trabajo, situaciones. Aún, como les digo, Moisés por la fe dejó Egipto, pero la verdad es que lo dejó por haber matado a un egipcio, y Faraón quiso matarlo, él tuvo que huir de ahí. Las circunstancias. Aconteció que estando ellos ahí, el verso número 6, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí hay otras cosas implícitas, pero voy a tratar de correr. Verso 8, aquí es otra forma de ser movidos por el Espíritu. Había pastores en la misma región. ¿Qué hacían ellos? Velaban. Y velar, ¿uno vela de día? ¿De qué hora, a qué hora vela? El culto más difícil para nosotros será esta noche, porque muchos vienen de trabajar y es difícil de noche, porque el cansancio naturalmente llega a nosotros, hermanos, y ellos estaban cansados, pero ellos estaban velando sobre sus rebaños. Y la segunda forma de ser guiados por el Espíritu es aprender a estar en el lugar donde Dios quiere tenernos. Amén. Aunque estar ahí pueda tener sus complicaciones, dificultades, pero la segunda forma de ser movidos por el Espíritu, hermanos, es que estemos en el lugar donde Dios quiere tenernos. Amén. Si un pastor no estuvo ahí, hermanos,
puedo decir, se lo perdió. Se lo perdió. Se lo perdió. Pero ellos estaban ahí. Ellos no llegaron ahí por encontrar una revelación. No, ellos solo estaban en el lugar donde Dios los había puesto, guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodea de esplendor. Y tuvieron ellos primero gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Y les da la bendición. Y ellos, hermanos, por estar en el lugar donde Dios nos quiere tener. Aleluya, ¿me están entendiendo, amados hermanos? Qué importante eso, porque sostenernos en el lugar donde Dios quiere tenernos muchas veces puede ser un precio alto. Vigilar sobre ese rebaño. Y ellos, hermanos, inmediatamente dicen: apareció una hueste de ángeles. Qué encuentro más glorioso, ¿sí o no, hermanos? Qué encuentro más glorioso. Ve, encuentro más glorioso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Y el verso 16: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, José y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y qué bendición. Aleluya, amén. Amén, hermanos. La tercera fase de ser movidos por el Espíritu es la más sublime, hermanos. Y nos habla de la vida de un hombre. Es el siguiente caso, llamado Simeón. Simeón. Verso 22. Verso 21. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al niño, como está escrito en la ley de Moisés. Verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que está ofrecido, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado, ¿cómo? ¿Qué significa Simeón? Uno que oye. Miren, hermanos amados, ¿qué significa ser un hijo de Abraham? ¿Saben lo que significa ser un hijo de Abraham? Bueno, somos hijos de Abraham por la fe, según la Escritura, ¿sí o no? Un hijo de Abraham, como fue Isaac y Jacob y Moisés, quien dice que también es un hijo de Abraham, tiene una sola característica: oye la voz de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oír la voz de Dios. Oh Cristo Jesús. Simeón era un hombre justo y piadoso, así como Zacarías, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué revelación, ¿sí o no, hermanos? Qué revelación, hermanos. ¿Y movido por quién? En el verso 27. Esto es lo más alto en movidos por el Espíritu. ¿Saben qué significa movidos por el Espíritu? No tanto que el Espíritu es lo lindo de Simeón, que era sensible al Espíritu. Amén. ¿Cuáles fueron las palabras postreras del gran rey David?
el Espíritu del Señor ha hablado por mi boca, decía. Hermanos, los discípulos del Señor, los que Él vaya a llamar, tienen que ser hombres que se acostumbren a esta vida. Oh Señor, quiero oír tu voz, Señor. Quiero oír tu voz. Este hombre dice que estaba sobre él y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Qué quiere decir? Que él no estaba en el templo. Tal vez estaba en cualquier otro lugar, pero el Espíritu Santo de alguna forma lo movió a que fuera al templo. Ahí estaba Jesús, María y José. Oh Señor amado, ¿cuántos hemos dicho: Señor, siento en mi corazón hacer esto? Y al hacerlo nos damos cuenta que era fructífero. O tal vez nos salvó la vida. Hermano, no siento ir, hermano. No siento ir. Pero debes de ir. Pero algo, una voz, amén. Y entre más seamos llenos del Espíritu, más oiremos su voz, hermanos. Más seremos guiados. Más sabremos qué hablar. Más sabremos qué pensar. Él era movido y vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él viene y lo toma en sus brazos y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo. Hermanos, ¿qué sabía? Era un niño como cualquier otro. ¿Sí o no? Era un niño como cualquier otro, como cualquier otro niño. Pero él lo mira. ¿Cómo lo supo? El Espíritu Santo está sobre mí. Y casi vamos a llegar a esa etapa. Hermanos, y ese es el libro de los Hechos. Hombres así. Pero este evangelio nos detalla todavía más minuciosamente cada paso para llegar ahí. Por eso es que es importante para mí este libro. Y porque han visto ahora tus ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Yo puedo imaginar este momento, el ancianito llegar. Ellos estaban conforme al rito y se dirige a ellos sin conocerlos. No sabían nada. Se acerca. ¿Podría orar yo por este niño? Y ellos habían visto cosas lindas, ¿no? Y se lo entregan. Y él empieza a profetizar, hermanos, de una forma tan gloriosa, tan gloriosa, tan gloriosa. Y los bendijo Simeón. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿No anhelan eso, hermanos amados? Miren, escuchen. Eso puede ser si buscamos la llenura del Espíritu. Si buscamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros, esto puede ocurrir. Amén. Hermanos,
hay una parte aquí que yo le llamo Corazón de León. Corazón de León era una joven en nuestra iglesia. Esa jovencita, yo y mi esposa éramos preocupados porque decíamos, ¿con quién se va a casar esta? Tenía años de estar en la iglesia y nunca le había oído la voz. No hablaba. Era tímida, con su cabeza agachada. Una jovencita. Un día recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Y sí, hermanos, corazón de león. Empezó a profetizar en la iglesia. Hoy es casada con un pastor. Empezó a ser usada por el Señor. Y una niña tímida que no abría ni la boca, empezó a permitir que el Espíritu hablara a través de ella. Oh, hermanos amados, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para ser usados. Hay esperanza para que el Espíritu hable a través de nuestros labios. Poder decir como el Señor dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Aleluya, aleluya, hermanos. Hombres como Simeón, hermanos, llega, agarra a ese niño. ¿Y qué sabía él? Nada. Había recibido revelación y llegó certero y toma al Mesías en sus brazos. Oh Señor, hermanos, el Espíritu Santo puede hacer eso. Acostumbrémonos, amén. Acostumbrémonos a ser llenos del Espíritu, porque el enemigo quiere llenarnos del mundo. Llenarnos del mundo. Y el Señor nos dice: el mundo que tú ves ahora y todas las riquezas y gloria de este mundo pasará. Pero los que esperan en Jehová permanecerán para siempre. Aleluya, 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 hermanos amados. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y estaba también allí finalmente, y esto se llama ser usados por el Espíritu, una mujer llamada Ana, que era ¿qué? Profetiza. Ven lo importante, hermanos. La profecía es hablar por inspiración. La profecía es que el Espíritu Santo hable por nuestra boca, toque por nuestras manos, cante por nuestro ser. Queremos eso, hermanos. Oh, hermanos, cuando empecemos a ver eso, cuando empecemos a ver eso, hermanos, hombres que cada día mueren y están abrazando la cruz de Cristo, negándose a lo que este mundo les ofrece. O como Lucas, tal vez un hombre secular en su trabajo, pero fue sobrecogido tanto por el Señor que su vida secular pasó a segundo plano. Este mundo necesita oír la voz de Dios, hermanos. Aleluya. Y Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Aquí nos habla de dos cosas importantes, que por eso quiero que lo leamos. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años tenía? 92 años. Y algunos dicen: no, hermano, yo no puedo ayunar porque estoy viejito, y a mi gastritis no me lo permite. Bueno, respeto eso. Pero esta mujer de 92 años no se apartaba del templo, sirviendo
noche y día, con ayunos y oración. Y era profetiza. Ayuno y oración, hermanos. Amén. Amén. Ayunemos y oremos. Eso no es una práctica, no es una práctica del pasado, es una práctica del presente. Y queremos que Dios nos use. Y presentándose en aquella misma hora, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ayuno y oración, si queremos hablar de Jesucristo a otros. Amén. Amén. Como quiero llegar al 4. Llamaremos a esta parte, hermanos, creciendo. Creciendo. Yo deseo crecer. Quiero mostrarles el camino del crecimiento. Amén. ¿Cuántos quieren abrir su corazón esta noche? Escuchen, al camino del crecimiento. Porque esta es la razón porque muchos cristianos no crecen. No crecen. Bueno, y hay varias áreas de crecimiento, pero quiero hablarles de una que es sumamente importante y la llamaremos creciendo en sabiduría. Y dice el versículo 40: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. El crecimiento, como vimos ya anteriormente, hermanos, nos hace fuertes. Eso es lo que hace el crecimiento, nos hace fuertes. Pero ahora no estamos hablando de espíritu, ahora vamos a hablar de sabiduría. ¿Y saben qué es lo tremendo de todo esto? Voy a mencionarles dos pasajes por lo menos. El concepto de la gracia de Dios. Dice aquí que el niño crecía, se hacía fuerte y amén, pero ahora ¿en qué? En sabiduría. Y cuando crecemos en sabiduría, ¿saben qué hallamos? Gracia a los ojos de Dios. Yo quiero que recuerden ustedes, hermanos, cuando el pueblo de Israel está en Cades Barnea, envían los espías vuelven y 10 de ellos dan un veredicto negativo, ¿sí o no? Ellos están atemorizados y dicen: el pueblo, la tierra es en gran manera buena, pero el pueblo que habita allá tiene ciudades amuralladas, tiene carros de hierro, y también ahí habitan gigantes de gran estatura, y parecíamos al lado de ellos como saltamontes. Pero ahí hubieron unas palabras muy interesantes, y les dice el del testimonio positivo: si Jehová se agrada de nosotros, los comeremos como pan. ¿Saben para qué sirve la gracia de Dios? La gracia de Dios lo es todo. El hombre que agrada a Dios, el hombre que agrada a Dios, tiene todo en sus manos. ¿Saben por qué Israel, según 1 Corintios 10, no entró a la tierra prometida? Así fue por incredulidad. Pero la razón fue porque no agradaron a Dios. Y la Biblia es clara diciendo que todos ellos comieron comida espiritual, bebieron bebida espiritual, porque la roca que los seguía era Cristo. O sea, ellos eran cristianos en cierto sentido, hablando en el tiempo nuestro, adaptado al de ellos. Eran hombres que tenían encuentros con el Señor, iban a los cultos, pero Dios no se agradó de ellos. Tal vez toque por qué no se agradó un día más adelante. Pero lo importante aquí, hermanos, es que algo que agrada a Dios
es que usted crezca en sabiduría. Amén. Amén. Para los que están memorizando el libro de Proverbios, saben que la sabiduría es algo práctico. La sabiduría también es un espíritu. Isaías dice que la sabiduría es un espíritu también. Pero hermanos, sabiduría es saber algo. Amén. Dice a los hombres, nos dice, vivid con ellas como sabiamente. Y hay algo que un hombre debe saber, y esto es sabiduría, que la mujer es un vaso frágil. Eso es sabiduría. Y los hombres que hayan gracia a los ojos de Dios es porque llegan a saber ciertas cosas. Amén. Amén. Hermanos, miren, uno de mis anhelos en el corazón para las iglesias es tener un rebaño con sabiduría. Bueno, sabemos que los simples aman la simpleza, ¿sí o no? Para un simple todo está bien, ¿sí o no? Para un simple todo está bien. Todo está bien. Ellos lo único que creen que deben hacer en el cristianismo es amar al Señor, y eso está bien, que lo amen. Pero para un simple, hermanos, un simple que ama la simpleza, por ejemplo, dice, vi a un simple pasar, ¿sí o no? O sea, los simples, hermanos, siempre llevarán tristeza a los ojos de Dios. Pero los sabios hallarán gracia en los ojos de Dios y serán hombres fuertes. Amén. Un hombre sabio, hermanos, no será destruido. Un hombre que haya gracia a los ojos de Dios no será destruido, y en eso consiste la fortaleza. Amén. El hombre que agrada a Dios será librado de la mujer ramera. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agradar al Señor, y agradar al Señor es recibir sabiduría. Amén. La sabiduría es concisa. En este caso que vamos a ver, hermanos, no vamos a estudiar casos concisos de sabiduría, pero el libro de Lucas tiene cosas concisas de sabiduría. Amén. 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 Concisas. Él es específico, Él es claro en que sepamos ciertas cosas. El Señor no es disoluto. El Señor no es alguien que, no, lo único que deben de hacer es amarme. No. Hay cosas que hay que saber para no ser destruidos, y eso nos hace fuertes. Amén. Y el que camina así, dice la Escritura, que agrada a Dios. Bueno, repito, lo que vamos a ver ahorita no es casos de sabiduría. Solo quiero que sepan, tal vez la cosa más importante de la sabiduría, y digo que es más importante porque es lo único que escribió el Espíritu Santo en esta etapa del libro. ¿Qué es eso? Bueno, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios iba sobre él. Entonces el Señor va a narrarnos, como el libro de Lucas, de revelación sucesiva, es cómo crecer en sabiduría. Amén. Bueno, lo que él narra, para que entendamos esto, es un suceso en el que el Señor ya tiene 12 años de edad. Y sus padres, es decir, cuando dice que tenía 12 años, es que era un hombre que había, bueno, los judíos a la edad de 12 años son mayores de edad, ¿saben? A la edad de 12 años ya no son niños, sino que son personas con entendimiento. Amén. Ellos han celebrado lo que llaman su bar mitzvah, y ellos tienen que tener un conocimiento, los judíos, de la Torah muy, muy integral. No son simples. Entonces él iba con sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿qué hizo el niño de 12 años? Se quedó en Jerusalén sin que lo supiera José y María. Un rebelde, ¿no? Un rebelde que vivía a escondidas. No, él no era rebelde, hermanos. Él no era rebelde.
La cosa es que hay cosas, y esto es interesante, hermanos. Por eso que para mí un hijo no tiene que crecer más que un padre. Lamentablemente eso ocurre. Yo lo he visto muchas veces, que hijos crecen espiritualmente más que los padres. ¿Sí o no? Es más, hermanos, había un hombre muy preciosísimo. Su nombre era Timoteo. Él era joven, pero él llegó a ser más maduro que su madre y su abuela, porque creció en sabiduría. Aleluya, amén, amén. Entonces, hermanos, ellos no iban a entender por qué Jesús quería quedarse en Jerusalén. Esta es la clave para crecer en sabiduría. Entonces viene él, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero como no lo hallaron, ¿qué hicieron? Como buenos padres, ellos vuelven a Jerusalén. Y al volver a Jerusalén, aconteció que 3 días después, ¿dónde lo hallaron? ¿Qué estaba haciendo en el templo? ¿Qué estaba haciendo? Adquiriendo sabiduría. Amén. Eso estaba haciendo. Creciendo en sabiduría. Él sabía que a esa fiesta habían llegado lo que aquí la Biblia llama doctores. El griego es didáscalos, hombres capaces de enseñar la Torah con didáctica. ¿Ustedes han oído esa palabra? Hay quienes enseñan pero no tienen didáctica. Él se quedó ahí. Su madre no lo iba a comprender. Porque para algunos crecer en sabiduría, no, hermano, si ya fuiste al culto, ¿para qué quieres ir a un instituto bíblico? ¿Para qué quieres pasar leyendo la Biblia? Padres, así era José y María, lamentablemente. Y él se queda, hermanos, y aconteció que 3 días después que comió, no lo sabemos, cómo durmió, no lo sé, era un niño. Era un niño, ¿sí o no? 12 años aún es un niño, aunque sea llamado adulto. Y lo hallaron en el templo sentado en medio de los didáscalos de la ley. ¿Qué estaba haciendo él? Oyéndoles. La palabra más atinada es inquiriendo, preguntándoles ¿por qué? ¿Por qué la palabra dice esto? Y ellos ven un niño así. ¿Qué preguntas las que estás haciendo? ¿Por qué la ley dice esto? Hermanos, miren, él no llegó a impresionarlos como muchos creen. Él llegó a aprender. ¿Cómo crecemos en sabiduría, hermanos? Pagando un precio. Sentarnos a oír los que tienen más entendimiento. Amén. ¿Qué comió? ¿Cómo durmió? No lo sé. Solo sé que tenía hambre y sed de justicia. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia, de sus pensamientos y de sus respuestas. Eso es lo que traduce el español, pero el griego no dice eso. Ellos se admiraban de sus preguntas, sí, pero se admiraban de sus conclusiones, porque así es la sabiduría. La sabiduría siempre nos tiene que llevar a conclusiones. Amén. La sabiduría no es solo memorizar el libro de Proverbios, y creo que debemos hacerlo. Mi oración para este año, y yo estoy muy metido, pues más que otros años, porque les digo, entiendo que la sabiduría es un espíritu. Amén.
Y si ustedes leen los 7 espíritus que describe Isaías, es interesante porque dice espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. ¿Están relacionados? ¿Sí o no? Espíritu de consejo, ¿está relacionado? Sí. Y dice el cuarto, espíritu de temor de Jehová. ¿Cuál es el cimiento de la sabiduría? El temor de Jehová. Hermanos, pienso que un hombre sabio es un hombre fuerte. Un hombre simple es un hombre débil. ¿Sí o no? Y la sabiduría de Dios, hermanos, ahora en la siguiente porción aprenderemos que es muy diferente a la sabiduría del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo crecemos en sabiduría? Invirtiendo tiempo, pagando el precio, esforzándonos, escuchando a los hombres que saben. Y escuchen, hermanos, preguntando. Porque el que pregunta es un hombre que piensa, y el que piensa quiere sacar una sola cosa, que es el fin de la sabiduría: conclusiones. Amén. ¿Dónde clama la sabiduría? Usted necesita la sabiduría en las plazas para comprar y vender. Usted necesita en los lugares de convocación. Usted necesita la sabiduría en todo, en todas las áreas de su vida. Pues adquiérala, pague el precio, siéntese, escuche quizás el instituto bíblico. Amén. Apunte, pero concluya, no solo venga, concluya y cuestiónese, no trague entero, pregunte: ¿cómo es esto? No lo entiendo, no lo entiendo, necesito entenderlo, Señor. Hermanos, para gloria a Dios, muchas cosas que no entiendo, Dios en oración me las ha mostrado. Preguntándole: no entiendo. Le digo así: no entiendo, no entiendo, no me cuadra esto, no lo entiendo, no lo entiendo. Hermanos, y como milagros en la mañana, en la hora de la meditación, su palabra ha venido y da entendimiento. Entonces, hermanos, si queremos sabiduría, tenemos que pagar el precio. Amén. Amén, hermanos, discípulos. Entonces su padre le dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es menester estar? Mas ellos no entendían estas palabras. Y descendió a ellos, qué lindo el Señor, ¿no? Y la tercera clave, hermano, la última clave o la segunda clave de la sabiduría es el verso 51: estar sujeto. Amén. 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 Yo hasta aquí no he visto ser destruidos hijos sujetos. He visto ser destruidos hijos insujetos, tanto espiritualmente como naturalmente. Porque él no, ahora soy independiente, ahora yo me mando. No dice eso. Él estaba sujeto a ellos y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y termina diciendo el verso 52: y Jesús crecía en sabiduría. Amén. Aleluya. En estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y los hombres, recuerden, amén. Porque la sabiduría, acuérdense que en gran medida tiene que ver con relaciones también con hombres. Con hombres, amén. Amén. Aunque estamos cambiando así rápidamente, aquí se abre otro capítulo muy precioso, Lucas 3. Muy precioso, muy precioso. ¿No están cansaditos? ¿No quieren pararse un momento? Sí, párense, por favor, todos los que quieran pararse, pueden pararse. Yo comprenderé con todo mi corazón, porque yo soy uno que en la noche ya estamos cansados. Y quiero que tengan la libertad. El que quiera pararse, caminar por ahí, puede hacerlo toda vez que quiera escuchar. Amén.
mí eso no me ofende para nada. Lucas 3, y ustedes oigan, pueden ahí estar. Y yo sé que cambiar de posición es ya un alivio. Lucas 3 es hermoso, por lo que voy a compartirles, hermanos. En Lucas 3 encontramos el ministerio de Juan el Bautista, ¿sí o no? Juan el Bautista. Y yo quiero esto, quería saber quién es Juan el Bautista. Yo quería saber qué es el mensaje de Juan el Bautista. Y creo haber entendido un poco en cuanto al mensaje de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicaba, según el verso 3, el bautismo de ¿qué? Hace poco tuvimos, para mí la tristeza, en realidad la tristeza de ver salir un pastor, y me dio mucha tristeza porque él debería salir, pero yo decía en mi corazón, hombre, este hombre lo único que tiene que hacer es pedir perdón, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Ustedes han visto que, miren, ese hogar no tenía que destruirse si tan solo ese hombre o esa mujer hubieran sido humildes, si hubieran pedido perdón, ¿sí o no? Pedido perdón. Porque quiero decirles algo, amados hermanos. Miren, escuchen esto que les voy a decir. Métanselo en su corazón. De aquí para allá vamos a empezar a ver los caminos de Dios. Pero cuando uno está aprendiendo los caminos de Dios, ¿qué sucede? Muchas veces se equivocan, ¿sí o no? Muchas veces uno, hermanos, en el camino, la cojera lo saca del camino. Pero el ministerio de Juan el Bautista está aquí para mostrarnos, hermanos, algo preciosísimo, y es la forma en la que volvemos al camino. Amén. Amén. Dios te conoce, estás en el camino y Él sabe que te equivocarás, pero que tus errores no te destruyan, sino que incluso tus errores te enseñen. Amén. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente fase. Aquí encontramos a Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimientos, porque Dios quiere perdonar nuestros pecados. Aleluya. Quiere perdonar nuestras fallas y quiere que volvamos al camino, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dijo: voz que clama, ¿dónde? En el desierto estamos, y en el desierto no siempre seremos como Moisés. En el desierto cometeremos errores, y algunos de ellos garrafales, hermanos, pero en Dios hay perdón y restauración. Aleluya, amén. Amén, hermanos. Hay perdón, hay restauración, y hay un deseo de que esa voz te está llamando. Esa voz te está llamando. Esa voz, hay una voz que nos está llamando. Era la voz de Juan el Bautista, que muchas veces tiene que decirnos: no te alejes, ven a mí. Amén. Que si has fallado, yo puedo enseñarte cómo no fallar. Aleluya. Esa es la voz de Juan el Bautista. Por eso es que clama en el desierto, y tiene un solo propósito, hermanos: hacer preparativos para que aprendamos el camino del Señor. Estoy parafraseando la segunda frase del versículo, bueno, aquí es según mío la cuarta frase del versículo 4. Hacer preparativos para que aprendamos los caminos del Señor. Amén. ¿Cuántos han visto que hay veces en el camino la cojera, nuestra debilidad nos saca del camino? Y algunos han tenido deseos de abandonarlo muchas veces y no vuelven.
y abandonan el camino. No, el ministerio de Juan el Bautista está dado para que si nos equivocamos podamos volver al camino por medio de una sola palabra: arrepentimiento. Arrepentimiento, amén. Y el arrepentimiento, según lo que vamos a ver, hermanos, no solo funciona para con Dios, sino que también funciona ¿dónde? Entre nosotros, en los hogares, en las relaciones, entre los hermanos. Hermanos, el espíritu de arrepentimiento es necesario, porque eso es lo que nos hace volver al camino. Aleluya, amén. ¿Y para qué sirve? Endereza las sendas. Estoy parafraseando. Endereza. Cuando nos desviamos en sus sendas, Él nos vuelve a meter. Amén. Por eso dice: enderezad sus sendas. Eso hace el arrepentimiento, endereza las sendas. También hace otra cosa: todo valle se rellenará. ¿Qué quiere decir eso? El arrepentimiento nos saca de los valles. Amén. Amén. Valles hay veces profundos de los cuales, hermanos, no podemos salir. Muchos mueren en los valles, pero el arrepentimiento está dado para que los valles sean rellenados, para que el arrepentimiento nos saque del valle de sombra de muerte. Amén. Amén, hermanos amados. También dice que ¿para qué otra cosa sirve? Y se bajará todo monte y collado. El arrepentimiento, hermanos, mata el orgullo. Montes nos hablan de orgullo. Miren, si hay algo que hay que aprender para seguir adelante es el arrepentimiento. Amén. Es bueno arrepentirnos. Amén. Es bueno arrepentirnos. Es bueno venir al Señor con acción de gracias. Es bueno venir al Señor en arrepentimiento. Es bueno que el esposo aprenda el arrepentimiento si ha fallado con su esposa, con sus hijos, etcétera, unos a otros. Pero el arrepentimiento es una bendición grandísima. Amén. Yo tuve una experiencia hace muchos años que jamás olvidaré en mi vida. Yo estuve predicando en un lugar, un país lejano. Llegué por razones de una familia que había sido parte de la iglesia. Ellos habían desintegrado su hogar. El hombre era duro como una roca y expulsó a todos en su familia. Dijo que nadie servía para nada, solo él. Y todos huyeron, su esposa, sus hijos fueron dispersados. Y un día me dijo estas palabras. El hombre era un carpintero genial, pero un hombre con una habilidad de esos dones increíbles. Y un día me dijo: él hacía cada dedo grueso. Hasta la policía, cuando él era del mundo, le tenía temor. Yo permití que se quedara en la iglesia. Y un día me dijo: pastor, me dijo, ¿de qué me sirve el dinero si no tengo con quién compartirlo? Y yo le dije: hermano Carlos, busque su familia. Le dije. Se fue. Cerró el taller. Se fue. Meses después, no recuerdo cuántos, me llamó y me dijo: los encontré, me dijo, y queremos que usted venga, me dijo, y nos ayude. Fui, hermanos, fui. Pero en la segunda vez que fui, ocurrió algo extraordinario. Todos querían bautizarse. Sus hijos en realidad no eran cristianos, eran hasta de pandillas, hombres maleantes, algunos de ellos, desórdenes de los que ni se imaginan, pero querían ordenar su vida. Yo estuve y fuimos a un lago curioso, porque el agua brotaba de abajo. ¿Cómo? No me pregunten, eso es contra las leyes de la gravedad. Pero yo sí, era un lago azul, hermosísimo. Uno de los países, hermanos, con una flora y una fauna que yo no he visto país así, hermosísimo. El agua era azul. Estábamos a la orilla y se querían bautizar. Yo llegué y les dije: bueno, vamos a orar. Pero sería bueno, les dije, que
unos a otros se pidieran perdón y empezaron a hacerlo. Miren, hermanos, la gloria de Dios cayó ahí. Ese hombre, así era cada dedo, miren. Era un tigre, era un hombre. Hermano, miren, la gloria de Dios caía al punto fue que yo trataba de tocarla así, porque la veía una nube y yo trataba de tocarla. Cuando lo volteé a ver a ellos, porque la presencia de Dios era tan fuerte, y yo lo vi, el hombre lloraba como un niño y le decía a su mujer: perdóname, perdóname. Sus hijos, hermanos, mire, uno de ellos era un maleante, igual que su padre, fuertísimo, pero se había hecho líder de una banda. Y hermanos, yo no estaba ahí para cuestionar su vida, sino para llevarlos a Cristo. Ese hombre lloraba como un niño. Perdóname, decía, perdóname, perdón. Era un fluir del Espíritu. Y por eso creo con todo mi corazón que el espíritu de arrepentimiento no solo es con Dios, sino también entre nosotros. El espíritu de arrepentimiento es el que permite la armonía en el cuerpo. El Espíritu Santo nos lleva a una relación de amor con Dios, y el espíritu de arrepentimiento hace que cuando esa relación se rompe, Él la vuelve a restaurar. Por eso necesitamos el espíritu de arrepentimiento. Amén. El espíritu de arrepentimiento nos hace volver. Hermanos, el espíritu de arrepentimiento, y quisiera leer algunas cosas. El espíritu de arrepentimiento combate un mal que yo no los conozco a ustedes, pero con seguridad está aquí también. Un mal que tenían los judíos, donde ellos decían estas palabras. Juan el Bautista les decía, verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Creernos que somos parte del cuerpo de Cristo solo porque asistimos a una iglesia local. Y muy buena, por cierto, es esta, hermanos. Pero creer que somos aprobados por Dios, hijos de Abraham, hermanos, solo porque asistimos, no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto, porque esto no es una ósmosis. Esto, hermanos, es una vida con Cristo. Aleluya, amén. Esto es una relación con Cristo. Y ellos decían: somos salvos, estamos bien solo porque somos parte de una iglesia local. No es cierto. No es cierto. Porque os diré, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y nos dice algo: y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿Qué son árboles? Hombres. Pero si hombres, en este contexto, hombres son árboles. ¿Y qué es la raíz? ¿Saben lo que nos mantiene pegados? El arrepentimiento. Que ese espíritu esté en nosotros. Aprender a arrepentirnos, aprender a volver al camino, porque el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, y Él está diciendo que hagan frutos dignos de arrepentimiento, será cortado y echado finalmente en el infierno. Tremendo eso, ¿no? Tremendo, hermanos. Esta primera parte comienza con el Espíritu Santo y casi termina con la cosa más importante. Y es increíble. Juan el Bautista vino primero, pero en este orden lo primero que Él nos habla es del Espíritu Santo, la llenura, el mover del Espíritu, ser usados por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Pero lo que nos va a mantener en el camino
es aprender a arrepentirnos. Aprender a pedirle perdón al Señor por nuestras fallas, hermanos. Aprender a reconocer tal vez que somos montes altos, orgullo, etcétera, hermanos, etcétera. Y aquí encontramos, solamente quiero leerles cositas lindas. En el verso 10 dice: y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Yo creo que el fruto del arrepentimiento son hombres dóciles. Amén. Yo tengo mi forma de comprobar esto, pero para poder llegar hasta el capítulo 4, quiero decirles, hermanos, hombres que están viviendo en el arrepentimiento son dóciles. Dóciles. Por eso estos están llegando diciéndole, pero ¿qué haremos? Eso es ser dóciles. Reconozco mis fallas, pero ¿qué haremos? Y respondiendo, él les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que no tiene que comer haga lo mismo. Y le empieza a dar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hermanos, miren, parte del arrepentimiento es aprender a reconocer nuestras fallas y a enmendarlas. Aleluya, amén. Miren, si vivimos así, estoy seguro que esto será una armonía tremenda. Una armonía. Hay enseñanzas en cuanto a esto, pero solo tal vez quizás tenemos que parar, ¿verdad? Porque son 8:30. Lástima. Quería llegar hasta Lucas 4. Es muy lindo, pero quiero terminar con esto, hermanos. La antítesis del arrepentimiento la tuvo Herodes en el verso 19. Herodes el tetrarca. ¿Saben que Juan lo reprendió? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? Vino Juan y reprendió a Herodes el tetrarca porque le dijo que no le era lícito tener la mujer de su hermano. ¿Y qué hizo él? ¿Saben lo que hizo? Mandó a encarcelar a Juan. Finalmente lo decapitó. Esa es la antítesis. Porque sí, el Espíritu Santo va a decirte tus errores, pero ¿quién lo va a reconocer? Herodes no lo reconoció. Hombres dóciles. Vivir en arrepentimiento, hermanos, es tan importante, porque solo así podemos ser conscientes de nuestras fallas. De lo contrario, nos sentiremos como Herodes. Herodes, sobre todas ellas, añadió una cosa más: encerró a Juan en la cárcel. ¿Y saben qué es lo que sigue después de esto? Cristo Jesús sometiéndose al bautismo de Juan. ¿Por qué? ¿Tenía algo de qué arrepentirse él? No, porque el mensaje más importante del arrepentimiento no son los pecados. El mensaje más importante es la comunión. Amén. El mensaje más importante del arrepentimiento no es el perdón de pecados. El Señor no tenía nada de qué arrepentirse. Su vida era limpia, pero Él era tan humilde. Él sabía, hermanos, porque el fin del arrepentimiento es una mejor comunión. Y Él amaba a su Padre. Aleluya. ¿Saben? Hebreos dice que Él, hermanos, vivía temeroso de fallarle a su Padre. Y eso se llama el temor santo. No que fallara, pero él vivía en ese espíritu humillado, porque no quería fallarle a su Padre. Aleluya. Esta parte para mí es básica, pero no hemos empezado a verlo de nosotros. Solo quiero que lean Lucas 4. Ustedes en su casa vean la tentación del Señor y saquen algunas lecciones que les puedan servir. Me gusta porque después de la prueba, el Señor primero es lleno del Espíritu. El Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma, pero cuando sale de la tentación,
Lucas dice que él sale en el poder del Espíritu. Amén. Y empieza a recitarle a los de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos y para traer buenas nuevas a los pobres. Eso será el fin, hermanos, y comenzará la vida muy preciosa. Lean eso, por favor. No lo voy a tocar mañana, porque mañana quiero empezar a ver, hermanos, cómo escoge Él a los discípulos. ¿Quieren ser escogidos por el Señor? Tienen que ponerle cuidado a esa parte. ¿Cómo escoge Él a un discípulo? Él llamó no solo 12, Él tenía más, pero terminó subiendo al monte y diciendo: este sí, este no. ¿Qué vio el Señor? Aquí está registrado. Es lo que Él quiere ver en nosotros. Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermano Juan. Solo terminemos orando, hermanos, para que esta partecita sea grabada en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz, que penetra, Señor, y hace una obra interna, Señor. Señor, te damos gracias por enviarnos tu verdad. Parte nuestro corazón, Señor, en estos días. Parte nuestro corazón, Señor. Y que tu ley sea escrita, Señor, que tu ley sea puesta en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Atraviésanos, Señor, y haz la obra para lo cual nos has enviado tu ley. Haz una obra profunda, profunda en nuestras vidas, Señor, de tal forma que seamos transformados, regenerados, vivificados por tu Espíritu, Señor. Te lo suplico, oh Señor. Así como la espada se revolvía en el huerto, hazlo aquí, Señor. Hazlo aquí, Señor. Cámbianos, cámbianos, cámbianos por medio de tu verdad, de tu preciosa palabra. Oh Señor, te lo suplicamos. Tú puedes convertirnos en una tierra buena que dé fruto, Señor. Hazlo aquí, Señor. Que tú levantes tierras que den al 100%. Oh, te lo suplico, te lo ruego. Tú eres el varón de fruto, Señor. Haz que demos fruto, Señor, en estos días. Y gracias por tu ley. Oh, Señor, que digamos como el salmista: oh, cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu palabra preciosa. Oh, tus tesoros, los tesoros celestiales, que no se comparan ni con el oro ni la plata. Oh, redímenos en estos días. Santifícanos y purifícanos por medio de tu verdad. Oh,
gracias. Gracias, Señor. Sigue enseñándonos. Sigue dándonos un corazón de niños para que atraigamos tu verdad a nosotros. Conviértenos en hombres humildes, porque tú le hablarás al humilde, Señor. Tú le hablarás al humilde. Serás fiel para atraer tu verdad al humilde. Señor, que seamos humildes en estos días para que tu palabra nos sea concedida, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Guarda a cada hermano ahora que sale para su casa. Llévalos con bien, Señor, y que tu espíritu se mueva aún en nuestras camas, aún dormidos. Tu espíritu venga, Señor. Visítanos, Señor. Visítanos, Señor. Visítanos. Sigue enseñándonos, sigue abriendo